de la mitad de los 30. Estamos en el periodo del maximato. De alguna manera, la arquitectura ha pasado por esa fase neocolonial en la que Obregón Santa Cilia se distinguió, la Escuela Benito Juárez, las obras de Vasconcelos, etcétera, y se ha llegado a una aparición de la arquitectura de corte internacional que se llamaba funcionalista o del movimiento moderno, como se le dice hoy, que ya tenía muy buenos autores. Ya estaban las obras de Villagrán en la zona en los sectores de Salud, Huipulco, Popotla, etcétera. Ya Juan O'Gorman había hecho esta magistral serie de escuelas sumamente escuetas, sumamente austeras, del minimalismo pragmático, y Legarreta había hecho los primeros conjuntos de vivienda popular. Ese era un poco el tono, y los edificios públicos empezaban a admitir la presencia de arquitectura moderna. Por ejemplo, la obra de Zárraga, Mendiola y Ruiz en la inspección de policía son los antecedentes. Es un poco la resultante de los movimientos armados de la Revolución y obviamente también parte de los movimientos teóricos alrededor de la Revolución, que hacen que un gran número de personas abandonen el campo por la inseguridad, por la repartición, por diferentes razones. Tanto personas de gran capacidad económica dejan sus sitios de vivienda en el campo, puesto que sus tierras se ven repartidas, trabajadores se vienen porque ya no tienen trabajo en el campo, se vuelve todo cada vez más difícil. Y entonces las ciudades comienzan a crecer y evidentemente la que más crece es la Ciudad de México. Ante esto es un cambio urbano, una explosión urbana prácticamente, podemos decir, que se da a partir de los 30 y muy especialmente en los 40, lo que propicia la construcción en altura, por un lado. Por otro lado, obviamente, los adelantos técnicos que se habían logrado en materia de construcción y que permiten elevar a los edificios de cierta manera, son los que también permiten hacer estos edificios altos. Parece mentira, pero lo que permite la existencia del rascacielos a nivel mundial es la invención del elevador. Sin un elevador nadie viviría en un piso 12 o un piso 20, sería absolutamente imposible. Ese tipo de adelantos técnicos que se dan alrededor del principio de siglo, más las estructuras de acero que permiten levantar edificios más altos, etcétera, etcétera, eso es lo que hace que se puedan hacer muchos de estos edificios. Estudia en la École des Beaux-Arts y llega a México en el momento en que ya las grandes obras de la Revolución han sido iniciadas, y él, con mucha fortuna, aparece en la obra del Hotel del Prado. El terreno era de un pariente suyo, el ingeniero Pani, y el arquitecto Obregón Santa Cilia, a cargo de la obra, pues se ve obligado a incorporar al joven Pani y lo acepta como socio y empieza a participar ya desde el primer momento en un papel pues muy primado, muy de primer nivel, ¿no? Se produjeron una serie de discrepancias entre Obregón Santa Cilia y Pani porque cada uno de ellos sostenía posiciones proyectuales distintas. En ese sentido, naturalmente la polémica se caracterizará en la segunda obra de Pani, y en realidad la primera de él solo, que es la construcción del Hotel Reforma. Dentro de la cadena de hoteles que esta empresa del viejo Pani iba a realizar, se pensaba construir un hotel, el hoy conocido Hotel Reforma, y en ella sí ya francamente la propuesta de Obregón Santa Cilia, asociado con Pani, es enfrentada por un Pani que presenta otra propuesta y lo saca fuera. Nacía en ese momento con el hotel una nueva dimensión urbana del Paseo de la Reforma. Era un edificio alto, no solamente por sus pisos, sino nuevo también por su destino. ¿No había edificios altos en esa época? No, este era el más alto del Paseo de la Reforma. Y además no había hoteles modernos, había hoteles a la antigüita. Claro. Y el hotel de Reforma, pues, resultó un hotel que conflictó hasta las autoridades que tenían que dar el permiso porque, pues, en primer lugar tenía alfombrado todos sus cuartos, y en ese momento la alfombra se identificaba con la suciedad porque no existía todavía la cultura de la aspiradora. Ah, entonces claro. se suponía que era un almacén
de mugre y de chinches. Y no le daban el permiso a los hoteles para tener alfombra. Y bueno, también era un hotel con todas las características de un hotel moderno. Ajá. Que no conocíamos en México. Primero, pues tenía baño, todos los cuartos tenían baño. ¿Y eso no existía en México? Pues no, existían los baños por piso, ¿verdad? Claro. Que también era la manera europea. Claro. Esta realmente era ya una influencia de los Estados Unidos. Uh-huh. Pero ahí es donde él supo mezclar las cosas que traía de Europa con las cosas que estaban impulsando los Estados Unidos y con las cosas que necesitaba México. Uh-huh. De esa manera, pues hizo una síntesis estupenda de todas las fuerzas, de todas las tendencias, de todas las motivaciones que había en ese momento. Empezó a hacer estos edificios altos que tampoco existían en México. ¿Por qué empezó a hacer edificios altos? ¿Cuál era la idea? Porque él se preocupó siempre por la ciudad y se dio cuenta que la ciudad chaparra y extensa que hicimos pues era un error. Y también le preocupa la difusión misma de la arquitectura, sobre todo de la arquitectura mexicana. Y en 1938 funda la revista Arquitectura, que después se llamará Arquitectura México, y que existe desde 1938 hasta 1979. 40 años de arquitectura mexicana. En 119 números de esta revista reseñan la importancia del quehacer arquitectónico en México durante los 40 años más importantes de este siglo en cuanto a este tipo de arquitectura. Están reseñados en esta revista y están difundidos al mundo entero porque era una revista que tenía reconocimiento internacional. Esta pasión por la arquitectura de Mario Pani lo lleva a fundar, dirigir, cuidar e inclusive muchas veces subvencionar esta revista para difundir el valor, los hallazgos, los progresos de la arquitectura. Comenzó a ejercer la profesión aquí en México, era característico que Mario Pani utilizara esas superficies tomadas de la arquitectura romana de ladrillo, como se pueden ver en la normal para maestros, como se pueden ver en el propio Conservatorio de Música, y quizás en muchos edificios construidos en aquel entonces por Mario Pani, alrededor de los 40, 50. Todo el mundo lo copió. Todo el mundo también copió ese traslado que hacía a la arquitectura, de la arquitectura de transatlántico. Esas claraboyas que hacía Mario Pani, refiriéndose, apoyadas en la arquitectura de los transatlánticos, de los navíos. Eso influyó enormemente en esta generación de arquitectos. En el caso de la Escuela de Maestros hay una cosa muy interesante. Los maestros estaban como devaluados, ¿no? Estaban pues como considerados. Y cuando él encargan la escuela esta normal de maestros, se plantean el deseo de que a través del edificio, donde se van a formar y donde van a estudiar, recuperen un sentido de importancia, un sentido de dignidad. Y les hizo un palacio maravilloso. ¡Qué bello! Bellísimo. Y con eso, efectivamente, hubo una mejora en la autoestima incluso, ¿no? Claro, de los maestros. Entonces era toda una... Y esto también, pues esto es una escuela. Y en el caso de la escuela normal de maestros, fue muy importante porque todas estas generaciones recibieron este impulso que les dio el espacio arquitectónico.
conservatorio nos hace una muestra de cómo se puede mantener un esquema clásico con un planteamiento realmente contemporáneo y una innovación, con una enorme calidad humana en el uso del espacio. Todos recordamos el edificio, ese patio de entrada que remata en esa gigantesca serie de esculturas donde él inicia sus contactos con la integración plástica, en el que se encuentra la gran sala de conciertos, respaldada por la sala de conciertos al aire libre hacia el patio interior, y que está rodeada por esos pasillos misteriosos, de los cuales salen estas como colas de piano de las salas de experimentación, y que hacen muy interesante la escuela, porque si usted entra a la escuela, llega a la sala de conciertos donde llega el público, y embarrándose sobre la sala de conciertos se pierde y se mete al campo, una serie de jardines muy sueltos, en medio de los cuales las salas de ensayo y de pruebas de piano, violín, etcétera, adquieren una gran independencia. Se está como en salas privadas. Arriba quedan los laboratorios de los investigadores, y cuando usted sale de los ensayos, sale a la calle nuevamente pasando por la sala de conciertos. ¿Y qué es la vida de los músicos sino ellos ensayar y de paso llegar, oír que están poniendo Mahler y meterse a ver qué está pasando? Esta habilidad para manejar el programa, esta es nueva en México y sigue hasta hoy siendo extraordinaria. Otro acierto de ese conjunto que es verdaderamente excepcional es cómo logra él hacer un pasillo interior entre las salas de ensayos y con un techo edificado de un piso más, y sin embargo permitir que la luz entre a la mitad del edificio, que eso es un acto de magia que seguirá siendo reconocido al talento del Mario Pani independiente. Quizás habría que citar el apoyo que en esto tiene del arquitecto y maestro de todos nosotros, Vladimiro Caspé. Que es de los edificios más importantes en este siglo en México. Lo que ahora es preocupante y que a todos los arquitectos nos tiene bastantes angustiados, a cualquier ciudadano mexicano, cualquier artista, cualquier gente sensible a lo que es una obra que es un legado histórico, es que el Conservatorio de Música ya debería ser un monumento histórico, así como lo es cualquier edificio histórico mexicano, porque ahora resulta que con esto de la Ciudad de las Artes, el conservatorio cambia de lugar, y este lugar lo piensan comprar, ¿no? O los signos que ya lo compraron. El multifamiliar alemán, donde se establece por primera vez en México todos estos conceptos de una unidad habitacional, donde se inventa la palabra multifamiliar, no existía antes, se inventa a partir de ese momento, la inventa el público en general al ver estos edificios, estas unidades habitacionales que realmente, pues cuando están bien hechas, realmente han venido a solucionar mucho del problema habitacional de este país, y esta es la obra pionera, donde hay muchas ventajas para quien vive en ese sitio. Como el presidente alemán es el que está en turno, es el multifamiliar Miguel Alemán. Y esta es quizás su otra obra excelente. En el campo de la vivienda, quizás su obra maestra. En él descubre el concreto simplemente colocado y despulido con cincel, que hoy es el lenguaje que utiliza Teodoro González de León y se caracteriza casi como el concreto a la mexicana, ¿no? Este lo descubre, y lo puede usted comprobar, en el multifamiliar alemán. En él hace que los edificios que él había experimentado de 2 en 3 se vuelvan todo un sistema de vivienda. Una calle cada 3 pisos por la que circula la gente, y después el corredor por abajo y por arriba es cubierto por las viviendas, de manera que todas las viviendas tienen fachada a un lado y al otro del edificio, y solamente en la calle, porque no son pasillitos, son verdaderas calles con jardineras y bancas, están los accesos a un departamento al cual se entra y se baja, y a otro al que se entra y se sube, que quedan encima, y que los escalona en toda la manzana, encontrando el mejor eje térmico para todos los edificios, y nos hace una verdadera mostración de lo que es una unidad de habitación.
La propuesta de la ciudad universitaria, que no es de Pani, era una propuesta que venía acarreándose desde la época de Cárdenas y desde antes, quizás desde 1930, cuando la autonomía, la universidad pensó tener una ciudad universitaria allá por Lomas de Sotelo, donde está la defensa, hay proyectos, esto se muere, y de repente Pani conoce a Subirán, el rector de la universidad, y se asocian la Escuela de Arquitectura con Enrique del Moral y Mario Pani y hacen este espléndido proyecto de ciudad universitaria. Es de todos conocidos la historia y no la repito aquí para no salirme de tema. Ellos dirigen esta obra y aquí tiene él un hallazgo de los más meritorios junto con Enrique del Moral. De aquí en adelante no puedo decir que es de Pani y que es de Enrique del Moral, dos arquitectos de la misma talla y valor. Invitaron a participar a todos los arquitectos de México y lograron un edificio con unidad, pese a que dejaron que cada arquitecto expresara la propia dentro de un proyecto global. Pani no proyecta la ciudad universitaria, proyecta el esquema maestro de la ciudad universitaria, se reserva, junto con Enrique del Moral y Salvador Ortega, su gran mano derecha como arquitecto toda la vida, el edificio de rectoría. Y le entrega a todos los arquitectos en activo y importantes obras, y hace que trabajen juntos 60 arquitectos y casi todos los ingenieros civiles en una obra cuya altura y cuyo compromiso era muy superior a lo que podría ser ningún despacho de arquitectos. Aquí Pani se lanza a nivel mundial, o sea... enfrenta en la Ciudad de México el proyecto de regenerar el cinturón de Tugurios, de lo que nos queda solamente el pedazo de Nonualco-Tlaltelolco, pero que él había previsto como un sistema complicadísimo y de otro orden. A él se le ocurre, si me permite hacer este comentario, cómo ir sacando a la gente pobre provisionalmente de un territorio, densificar el territorio, volverla a colocar, y como ya la edificación es mayor que los que sacamos, ahora podemos sacar a los de otro tramo y meterlos en esa misma densificación y entonces avanzar en un siguiente tramo al que a su vez lo volvemos a densificar, volvemos a trasladar mucha más gente y de esta manera ir vaciando y trasladando todo el cinturón de Tugurios, que se llamaba, donde quedan las líneas de ferrocarriles y que son el norte, norponiente, nororiente de la Ciudad de México, ¿no? De la vieja Ciudad de México. Él intentó esto, hizo una gran parte. Quedó detenido porque siempre sus proyectos rebasaban los periodos sexenales, que en este país parecen ser la dimensión física de lo que se puede proponer. Después del 85. No porque él se sintiera culpable, sino porque los ataques fueron constantes. Él, en muchos de los casos, no era culpable, porque en la mayoría de los casos, cuando se construye aquí en México, el arquitecto es responsable de los planos, pero la constructora es la responsable de la construcción. Y muy específicamente en el caso de Tlatelolco, él ya había sido consultado por los usuarios del edificio que se cayó, y él ya había dictaminado que había graves problemas de filtraciones de agua en los drenajes que ya habían afectado los cimientos de ese edificio. Y claro, cuando vino el temblor, el edificio se cayó porque tenía los cimientos afectados. Él ya lo sabía, él ya lo había denunciado, pero no se habían tomado medidas en ese sentido. Una de las aportaciones dentro de esta serie de cosas que él hace es precisamente el ser el principal impulsor de una idea que ya existía, pero que aquí en México él introduce junto con Antonio Pastrana, que es la idea de los condominios. Esto implicaba una revolución a la estructura como se hace la ciudad. De su vida, fundó la Academia Nacional de Arquitectura, que actualmente sigue funcionando, donde se reconocen a los arquitectos, se dan premios, se hacen académicos aquellos arquitectos que tienen una labor destacada,
y que en este momento tiene más de 170 sesiones mensuales académicas. Los primeros jueves de mes hay una sesión académica en la que diversos arquitectos presentan diversos temas, proyectos de arquitectura y se debate académicamente sobre arquitectura. Esto es también obra del arquitecto Mario Pani. O sea, va mucho más allá su obra que los edificios, que de por sí son muy importantes. Empezó a imaginar que los barrios se podían volver a hacer ya en lo que habían dejado los ejes viales, en las demarcaciones Claro. que habían trazado. Claro. Y él decía, bueno, mal o bien, pues ya están ahí otros espacios que ahora están delimitados. Claro. Vamos a hacer ahí los barrios nuevos. Algunos coincidían con barrios tradicionales. ¿Y la idea del barrio era cuál? O sea, Pues recuperar la vida alrededor que de... alrededor del barrio hubiera mucha intensidad de vida comercial, pues porque hay ejes viales, hay metro, bueno, pues ahí puede haber muchas oficinas y muchos teatros y muchos cines y muchas cosas. Pero ya fuera de los ejes, o sea, del perímetro, ya adentro, pues una paz de la vivienda, una paz del equilibrio, ya sin tráfico, con mucho jardín, con una vida de comunidad, Claro. de que la gente estableciera relaciones pues, más personales y menos indiferenciadas, como sucede cuando toda la actividad está derramada por todos lados. Claro. Entonces era muy inteligente, es muy inteligente porque eso sigue vivo y así se murió peleando eso, peleando con una energía enorme. Todavía antes de morir estuvo trabajando el día anterior en una junta que convocó a las gentes con las que estaba elaborando esto, porque estaba él seguro de que se iba a hacer. Sí. Eso era Pues maravilloso. es una idea fantástica, ¿no? Es Preciosas. Y una idea además fantástica. ya está hecha. Claro. Digo, lo que hay que hacer es nada más convertirla en norma. Claro, claro. Que los edificios altos y todas las cosas de comercios y de oficinas se hagan En los- sobre los los ejes. Podríamos decir en resumen que Mario Pani es un hombre prometeico. Se le ocurren ideas y sabe cómo hacer que se hagan. Que eso, o sea, cualquiera tiene ideas, pero no cualquiera hace que además se realicen puntualmente, que se acaben de hacer tal como fueron concebidas. En esto era su gran cualidad, pero también su gran riesgo. Esto lo hizo a veces proponerse cosas imposibles. Algunas las logró, otras no. Y al mismo tiempo convertirse en un hombre enormemente duro. O sea, él para luchar por sus ideas tuvo que aprender a ganarse grandes enemigos, gentes que lo aborrecían, era repugnante, o gentes que lo admiraban porque era verdaderamente un sujeto que no podía pasar indiferente ante uno. Proponía cosas y o uno estaba con esas cosas, o uno tenía que estar en contra de esas cosas, pero no podía hacer como que si no hubiera pasado nada. Esta actitud de Pani es quizás su mejor enseñanza a los arquitectos. No se atuvo a la arquitectura siendo un gran arquitecto, no se atuvo al urbanismo sabiendo muchísimo de urbanismo, sino se propuso cómo construir un país comprometidamente desde el oficio de arquitecto, y creo que esto debería de quedar como calificativo de su obra.